mi nombre es Gianna. Tengo 32 años, y jamás pensé que mi primera experiencia de maternidad sería así. Cuando mi hijo Noah nació a las 28 semanas, mi mundo se derrumbó. Escribí un mensaje en el grupo familiar: estamos en la UCI neonatal, por favor, recen por nosotros. Mi tía Karen respondió con fotos de sus vacaciones en Hawái. Nadie nos visitó durante 4 semanas. Hasta que, una tarde, en la cafetería del hospital, abrí mi teléfono y vi 62 llamadas perdidas, y un mensaje de mi hermano Jaque. Contesta: esto es malo. Lo hice. Antes de continuar con esta historia, déjeme saber en los comentarios desde dónde me está viendo. Y si aún no lo ha hecho, por favor, dele me gusta y suscríbase para unirse a nuestra comunidad de narradores. Antes de Noah, mi vida se sentía completa en muchos aspectos. Tenía una carrera en marketing que realmente amaba, trabajando con pequeños negocios para construir sus marcas. Cada mañana despertaba emocionada por los retos creativos que me esperaban. Mi esposo, David, y yo llevábamos 3 años casados, viviendo en nuestro acogedor apartamento de 2 habitaciones en Seattle con nuestra gata rescatada, Luna. Teníamos nuestras rutinas, nuestros lugares favoritos para el brunch de fin de semana, y sueños de formar una familia, algún día. Ese algún día tardó más de lo esperado. Durante 2 años intentamos concebir, enfrentándonos al dolor de 3 abortos espontáneos. Cada pérdida dejaba una cicatriz más profunda, pero juntos nos apoyábamos en el duelo. Los médicos hicieron pruebas, recetaron medicamentos, monitorearon mis niveles hormonales. Lo llamaban infertilidad inexplicable, lo cual se sentía tanto como una no respuesta, como una sentencia. Una noche, después de nuestra tercera pérdida, David me dijo: creo que deberíamos tomarnos un descanso. No de intentarlo, sino de hacerlo nuestro único enfoque. Quizá deberíamos viajar, redescubrir lo que nos hacía felices antes. Tenía razón. Nos habíamos consumido tanto en la meta de tener un bebé, que olvidamos cómo simplemente ser nosotros. Planeamos un viaje a Maine, 2 semanas de caminatas, mariscos y reconexión. Por primera vez en meses dormí toda la noche, sin sueños de ansiedad. Y fue durante ese viaje, cuando concebí a Noah. Aunque no lo sabríamos hasta 3 semanas después, cuando mi periodo no llegó y, con cautela, me hice una prueba tratando de no ilusionarme demasiado. Cuando aparecieron 2 líneas rosas, no lo podía creer. Me hice 3 pruebas más antes de llamar a David al trabajo. Estoy embarazada, susurré, como si decirlo muy alto pudiera hacerlo desaparecer. El silencio al otro lado me preocupó, hasta que escuché un sollozo ahogado. Voy a casa, fue lo único que dijo. Mi relación con mi familia extendida siempre había sido complicada. Mi madre murió de cáncer de mama cuando yo tenía 15 años, dejando un vacío que nadie pudo llenar. 2 años después, mi padre se volvió a casar con Eleanor, que era amable, pero distante. Logramos una relación cordial, aunque nunca el vínculo de madre e hija que tanto anhelaba. Las hermanas de mi madre, Karen y Betty, tomaron caminos distintos conmigo. La tía Betty hizo su mejor esfuerzo, me invitaba a dormir en su casa, me enseñaba a hornear las recetas de mamá. Pero la tía Karen era otra historia. Como hermana mayor de mi madre, parecía resentirme por razones que nunca entendí del todo. Tal vez le recordaba demasiado a mi madre, o quizás simplemente encontraba defectos en todos. Todavía cargas con esos kilos de más, lo noto. Cuando yo tenía tu edad, ya tenía casa propia, no solo alquilaba. Nada de lo que hacía era suficiente. Mis primos de su lado de la familia siempre eran presentados como el modelo dorado al que yo debía aspirar. Cuando anuncié mi embarazo durante una cena dominical en casa de mi padre, las reacciones fueron, como mínimo, frías. Bueno, ya era hora. No te estás haciendo más joven, dijo la tía Karen, sorbiendo su vino. Esperemos que sí lo lleves a término. Mi padre me ofreció una breve felicitación, antes de cambiar la conversación al reciente ascenso de mi hermanastro. Solo mi hermano menor, Jaque, mostró auténtica emoción, haciéndome preguntas sobre fechas y nombres. Y no dejes que te afecten, me susurró David en el coche de regreso. Vamos a ser unos padres increíbles, con o sin su apoyo. Quise creerle, pero la tibia reacción de mi familia me dejó un vacío en el pecho. Durante mi primer trimestre enviaba fotos de las ecografías al grupo familiar. Mi padre respondía con un simple emoji de pulgar arriba. La tía Betty preguntaba de vez en cuando cómo me sentía.
la tía Karen, ignoraba los mensajes o cambiaba de tema. En el segundo trimestre, dejé de compartir actualizaciones, salvo con Jaque, que siempre contestaba con entusiasmo. Cuando supo que sería niño, Jaque me envió de inmediato un pequeño guante de béisbol con una nota, para mi futuro sobrino MVP. A medida que mi vientre crecía, también lo hacía mi emoción y mi ansiedad. David y yo asistíamos a clases de parto, decoramos la habitación del bebé, planeamos mi licencia por maternidad. Todo parecía ir bien. En la ecografía de las 20 semanas, nos mostraron a un bebé sano, 10 dedos, 10 deditos de los pies, y todos los órganos desarrollándose correctamente. Y este es el bueno, nos aseguró la obstetra con una sonrisa. Y todo se ve perfecto. Quise creerle, más que nada en el mundo. Y cada semana que pasaba, sentía que ganábamos una pequeña victoria. Cada cita prenatal era un obstáculo superado. Leía todos los libros de embarazo que podía encontrar, seguía cada consejo sobre nutrición y ejercicio, y hablaba con mi bebé constantemente. Ya eres tan amado. Le decía cada noche, con mis manos acariciando mi vientre creciente. No podemos esperar a conocerte, pero tómate tu tiempo. Crece fuerte primero. No sabía que esas palabras volverían para atormentarme en las semanas siguientes. La primera señal de que algo no estaba bien llegó en la semana 27. Me desperté a las 3 de la madrugada con un dolor sordo en la espalda que no desaparecía, sin importar cómo me acomodara. Al llegar el desayuno, noté un ligero flujo rosado que encendió todas las alarmas en mi mente. Y creo que deberíamos llamar al médico, le dije a David, intentando mantener la voz firme. Estábamos en el hospital en menos de una hora. La enfermera me conectó a los monitores, y allí se mostró la verdad, estaba teniendo contracciones. El rostro de la doctora se volvió serio al examinarme. Está en trabajo de parto prematuro. Tenemos que intentar detenerlo. Lo que siguió fue un torbellino de medicamentos, esteroides para ayudar a madurar los pulmones del bebé y monitoreo constante. Durante 3 días permanecí en la cama del hospital, aterrorizada y rezando para que las contracciones se detuvieran. David casi no se movía de mi lado, dormía en la incómoda silla del hospital y me sostenía la mano en los peores momentos. En el cuarto día, a pesar de todas las intervenciones médicas, se rompió mi fuente. No podemos retrasarlo más, nos informó la doctora. Necesitamos traer al bebé ahora. Me llevaron de urgencia al quirófano para una cesárea de emergencia. El miedo era abrumador. Sabía que a las 28 semanas las probabilidades de mi bebé eran mejores que hace una década. Pero aún así, estaba llegando al mundo peligrosamente temprano. Bajo las luces intensas de la sala de operaciones, sentí esa extraña sensación de tirones mientras trabajaban para sacar a mi hijo. El silencio al momento de nacer me heló la sangre. No hubo llanto. ¿Está bien?, pregunté, desesperada, incapaz de ver más allá del campo quirúrgico. Está respirando, respondió la doctora, pero en su tono faltaba la seguridad que yo necesitaba. El equipo de la UCI neonatal ya está con él. David besó mi frente, dividido entre quedarse conmigo o seguir a nuestro hijo. Ve con él, lo rogué. No lo dejes solo. Pasaron horas antes de que pudiera ver a Noah. Aún aturdida por la anestesia y con el dolor de la cirugía, me llevaron en silla de ruedas a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Nada pudo prepararme para la visión de mi diminuto hijo, apenas 1 kilo, 2 libras y 3 onzas, en una incubadora, conectado a más tubos y cables de los que podía contar. Su piel, casi translúcida. Sus ojitos, aún fusionados. Su pecho, subiendo y bajando gracias a un respirador. Es tan pequeño, susurré, presionando mi mano contra la barrera de plástico que nos separaba. Pero es un luchador, me aseguró la enfermera. Sus signos vitales son estables por ahora. El neonatólogo fue amable, pero honesto sobre el camino por delante. Las próximas 72 horas son críticas. Después iremos día a día. Es probable que esté aquí hasta cerca de su fecha original de parto, si todo va bien. Eso significaba 12 semanas en el hospital. 12 semanas de incertidumbre. 12 semanas antes de poder llevar a mi hijo a casa. Intenté asimilar esa información en medio de mi dolor físico y mi shock emocional. Esa noche, sola en mi habitación de recuperación, mientras David fue a casa a ducharse y traer algunas cosas, tomé mi teléfono. Escribí al chat familiar.
Hoy nació Noah David, a las 28 semanas. Pesa 2 libras y 3 onzas. Estamos en la UCI neonatal y agradeceríamos sus oraciones y apoyo en este momento tan difícil. Adjunté una foto de su diminuta manita aferrándose a mi dedo, la única que había logrado tomar hasta entonces. Y esperé. Esperé mensajes de apoyo, ofrecimientos de ayuda, algo que me hiciera sentir menos sola en esta aterradora nueva realidad. La primera respuesta llegó de la tía Karen. No hubo palabras de preocupación por su sobrino nieto, luchando por su vida. No hubo muestras de apoyo para su sobrina recién operada. En cambio, envió 5 fotos de sus vacaciones en Hawái, con el pie de foto, Aloha desde Maui. El clima es perfecto. Me quedé mirando el teléfono, incrédula. Seguramente había visto mi mensaje. Seguramente entendía la gravedad de lo que estábamos viviendo. Esperé que alguien más respondiera, mi padre, la tía Betty, alguno de mis primos. Nada. El único que llamó de inmediato fue Jaque. Lo siento tanto, ¿puedo hacer algo? ¿Quieres que vaya? Entonces me derrumbé, llorando en el teléfono. Es tan pequeño, Jaque, tengo tanto miedo. Intentaré conseguir un vuelo este fin de semana, me prometió. ¿Han ido mamá o papá a verte? Dudé antes de responder. Y nadie ha contestado, excepto la tía Karen, con fotos de sus vacaciones. El silencio al otro lado habló por sí mismo. Eso está muy mal, dijo al fin. Voy a llamar a papá para explicarle lo grave que es esto. Pero incluso después de la intervención de Jaque, las respuestas fueron tibias, en el mejor de los casos. Mi padre envió un mensaje de texto. Lamento las complicaciones. Avísanos si necesitan algo. Sin llamada. Sin visita. La tía Betty escribió brevemente. Rezaré por el pequeño. Estos hospitales hacen milagros hoy en día. Era como si no pudieran comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, o peor aún, como si no les importara lo suficiente como para intentarlo. David estaba furioso cuando regresó y le mostré los mensajes. ¿Cómo pueden ser tan insensibles? Es su propia sangre la que está luchando por su vida. Y quizá no entienden lo serio que es, sugerí, intentando excusarlos, aunque por dentro mi corazón se rompía. Voy a llamarlos, propuso David. Pero negué con la cabeza. Si quisieran estar aquí, ya lo estarían. La realidad se asentó en mi pecho como una piedra. Necesitamos enfocarnos en Noah ahora. Él es lo único que importa. Y así, mientras los días se convirtieron en la primera semana, y luego en la segunda. Nadie de mi familia vino a visitarnos. No hubo flores, ni paquetes de cuidado, ni siquiera una llamada telefónica adecuada. Solo mensajes de texto ocasionales pidiendo actualizaciones, a los que yo respondía con el último peso de Noah o con un pequeño logro, como abrir los ojos o pasar del ventilador a PAP. El nieto del vecino de mi hermana fue prematuro y ahora juega al fútbol, escribió la tía Karen en respuesta a una de mis actualizaciones, como si esa vaga comparación fuera todo lo que necesitaba oír. Dejé de esperar algo de ellos. En lugar de eso, puse toda mi energía en estar presente para Noah, aprendiendo a cuidarlo bajo las reglas de la UCI neonatal, extrayendo leche cada 3 horas sin descanso y tratando de sanar de mi propia cirugía. La vida en la NICU pronto desarrolló su extraño ritmo. Yo llegaba a las 8 de la mañana, justo a tiempo para el care time, cuando las enfermeras revisaban sus signos vitales, le cambiaban el pañal y me ayudaban con el contacto piel con piel. Esa era una de las pocas maneras en que realmente podía ser madre de mi hijo. La UCI era un mundo extranjero con su propio lenguaje y reglas. El pitido constante de los monitores, el soplido de los ventiladores, las conversaciones en voz baja del personal médico. Aprendí a interpretar los números en los monitores de Noah, a distinguir qué alarmas eran rutinarias y cuáles significaban peligro. Podía recitar sus estadísticas diarias como una comentarista deportiva: peso, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, volumen de alimentación. Las enfermeras se convirtieron en mis guías en este nuevo terreno. María, con 20 años de experiencia, me enseñó cómo tocar a Noah sin abrumar su delicado sistema nervioso. Jen me mostró cómo cambiarle el pañal con cuidado, alrededor de todos los cables y tubos. Thomas, el enfermero de la noche con manos suaves, siempre tenía actualizaciones listas para mí cuando llamaba a las 2 de la madrugada, incapaz de dormir por la preocupación. O lo estás haciendo muy bien, mamá, me decían. Y yo me aferraba a esas palabras como a un salvavidas,
cuando todo lo demás parecía salirse de control. Entre cada cuidado, me sentaba horas frente a la incubadora de Noah, leyéndole libros en voz alta o hablándole suavemente. Le contaba sobre el hogar que lo esperaba, sobre su papá que lo amaba tanto, sobre la gata que sería su primera amiga. A veces le cantaba nanas, sin importarme que mi voz estuviera desafinada. Cada 3 horas me retiraba a la sala de extracción, un pequeño espacio con 3 cubículos separados por cortinas, donde las madres de la NICU exprimíamos leche para nuestros bebés frágiles. Fue allí donde conocí a otras mujeres viviendo el mismo infierno. Los gemelos de Sara habían nacido a las 26 semanas. La hija de Jessica tenía una cardiopatía congénita. El hijo de Mónica tenía síndrome de Down y una obstrucción intestinal. Circunstancias distintas nos habían llevado a la misma habitación, nuestros cuerpos produciendo leche para bebés que apenas podíamos sostener. Mi suegra dice que debería darle fórmula, ya que todavía no puede amamantar, me confesó Jessica una tarde, mientras bombeábamos. No entiende por qué me esfuerzo tanto. Mi hermana me preguntó si todavía estoy atrapada en el hospital todo el día, añadió Mónica, rodando los ojos. Como si estuviera aquí por elección. Estas mujeres comprendían lo que mi familia no podía. La profunda tristeza de salir del hospital sin tu bebé. El dolor físico de recuperarse del parto mientras pasas 12 horas al día en una silla incómoda. El vaivén emocional de celebrar las victorias más pequeñas mientras vives con el miedo constante de un retroceso. Formamos un grupo de mensajes de texto para compartir noticias de nuestros bebés y darnos apoyo cuando el camino se volvía insoportable. Ellas se convirtieron en mi familia de la NICU, unidas por una experiencia que jamás hubiera elegido, pero que no podía atravesar sola. David hacía lo posible por estar presente, pero la realidad no tardó en imponerse. La empresa de David ofrecía solo 2 semanas de permiso de paternidad, que tuvo que tomar inmediatamente después del nacimiento de Noah. Después de eso, regresó al trabajo, viniendo al hospital por las tardes y los fines de semana. Odio dejarlos solos a los dos, me confesó en su primer día de regreso. Se siente mal. Ahora necesitamos más que nunca tu seguro médico, le recordé. Y alguien tiene que ganar dinero. Las facturas no van a detenerse porque nuestras vidas lo hicieron. La realidad financiera de nuestra situación se volvía más clara cada día. Incluso con seguro, el costo de una estancia en la UCI neonatal era astronómico, cada día añadía miles de dólares a nuestra deuda médica. Mi propia licencia de maternidad no remunerada había comenzado antes de lo previsto y, con la hospitalización prolongada de Noah, me enfrentaba a la posibilidad de tener que volver a trabajar antes de que él siquiera llegara a casa. David y yo nos reuníamos en la cafetería del hospital para cenar, picoteando comida insípida mientras hablábamos de logística. ¿Quién cubriría el turno de la mañana en el hospital? ¿El seguro había aprobado el último procedimiento? ¿Podría negociar con mi jefe una licencia más larga? ¿Deberíamos considerar pedir un préstamo para cubrir los gastos? Estas conversaciones prácticas nos mantenían funcionando, pero dejaban poco espacio para procesar el trauma emocional que estábamos viviendo. Por la noche, sola en nuestra cama, mientras David dormía en el sofá cama para darme espacio para recuperarme, yo lloraba en silencio contra la almohada, abrumada por el miedo, la culpa y la soledad. La ausencia del apoyo de mi familia se hacía más evidente con cada día que pasaba. Durante las largas horas junto a la cama de Noah, revisaba las redes sociales y veía actualizaciones de sus vidas. Mi padre y mi madrastra en un concierto. La tía Karen publicando fotos de una cena familiar a la que no fui invitada. Primos reuniéndose para pasar el fin de semana en una casa junto al lago. La vida continuaba para ellos como si nada hubiera cambiado, mientras mi mundo se había roto y reconstruido alrededor de la UCI neonatal. Cada foto, cada actualización casual de sus vidas normales se sentía como un recordatorio deliberado de mi exclusión, de lo poco que les importaba la lucha de Noah, o mi propio sufrimiento. Intentaba reprimir ese dolor y concentrarme en lo que realmente importaba. Noah estaba haciendo un progreso lento, pero constante. Había pasado del ventilador a CPAP, una forma menos invasiva de apoyo respiratorio. Toleraba pequeñas cantidades de mi leche materna a través de una sonda de alimentación. Su peso había aumentado a 1.130 gramos, 2 libras y 8 onzas, al final de la segunda semana. Está logrando todo lo que queremos ver, me aseguró la doctora Patterson, la neonatóloga, durante las rondas. Pero recuerde, esto es una maratón, no una carrera corta. Me fui adaptando a la rutina de la NICU, encontrando pequeños consuelos donde podía.
La silla reclinable junto a la incubadora de Noah se convirtió en mi segundo hogar. Llevaba un diario del progreso diario de Noah, documentando cada logro, por pequeño que fuera. La primera vez que abrió los ojos. La primera vez que envolvió toda su manita alrededor de la punta de mi dedo. La primera vez que recibió una alimentación completa sin que sonaran las alarmas. Esas pequeñas victorias me sostenían en los momentos más oscuros, cuando la soledad amenazaba con aplastarlo todo. En ausencia del apoyo de mi familia, construí un nuevo sistema de apoyo, los profesionales médicos, otros padres de la NICU y los pocos amigos que se tomaban el tiempo de preguntar por nosotros con regularidad. Para la cuarta semana, Noah había pasado a una cuna abierta, manteniendo su propia temperatura corporal, un hito significativo para un bebé prematuro. Todavía necesitaba apoyo de oxígeno y asistencia para alimentarse, pero cada día crecía más fuerte. Sus rasgos comenzaban a definirse, menos frágiles, menos extraños, más parecidos al bebé que había imaginado durante el embarazo. «Tiene tu nariz», comentó David una tarde, mientras los dos nos inclinábamos sobre la cuna. «Y tu barbilla», respondí suavemente, acariciando la mejilla de Noah con un dedo. «Es perfecto». Esos eran los momentos que hacían que las horas interminables en el hospital valieran la pena. Esos eran los recuerdos que registraba con cuidado, sabiendo que algún día le contaría a Noah la historia de su difícil comienzo. Y quería recordar no solo la lucha, sino también la victoria. El día 28 de la vida de Noah, ya estaba acostumbrada a la rutina. La ronda de la mañana había salido bien. Noah pesaba ya 1.360 gramos, exactamente 3 libras, un peso que se sentía milagroso considerando de dónde habíamos partido. Estaba tomando más de sus tomas por vía oral, una señal prometedora de que pronto podrían quitarle la sonda de alimentación. Tal vez esté listo para su primer baño de verdad hoy, sugirió María durante el cuidado matutino. ¿Quieres intentarlo? Era un hito que había estado esperando con ansias. Hasta entonces, las enfermeras le habían dado baños de esponja, pero esto sería diferente, una oportunidad de cuidar a mi hijo de una manera que se sintiera normal. Por supuesto, respondí con entusiasmo. Después del cuidado de la tarde, con unas horas libres, decidí tomar un almuerzo en condiciones. La cafetería del hospital no era famosa por su excelencia culinaria, pero ofrecía un cambio de escenario respecto a la NICU y la oportunidad de llamar a David con la buena noticia del baño. Encontré una mesa tranquila en una esquina y desenvolví mi sándwich. Al sacar el teléfono para llamar a David, noté algo extraño. La pantalla estaba llena de notificaciones. 62 llamadas perdidas, 28 mensajes de texto, 9 correos de voz. La mayoría eran de Jake, con marcas de tiempo que mostraban que había estado intentando comunicarse conmigo durante horas. Mi corazón empezó a acelerarse mientras abría el mensaje más reciente. Gianna, contesta el teléfono. Esto es grave. Con los dedos temblorosos lo llamé de vuelta. Respondió al primer tono. ¿Dónde estabas? Te he estado llamando toda la mañana. Su voz estaba tensa, cargada de urgencia. Estoy en la NICU, como siempre. Tenía el teléfono en silencio. ¿Qué está pasando? El miedo en su voz me hizo encoger el estómago. Hubo una pausa pesada antes de que Jake hablara de nuevo. Es la tía Betty. Esta mañana tuvo un accidente de coche. Es bastante grave, G. No saben si va a sobrevivir. El mundo pareció inclinarse de lado. La tía Betty, la única pariente, aparte de Jake, que me había mostrado algo de bondad en todos estos años. La tía Betty, que al menos había enviado mensajes reconociendo el nacimiento de Noah, aunque no hubiera venido a visitarnos. ¿Qué pasó? Alcancé a preguntar. Un conductor ebrio se saltó la luz roja y la golpeó del lado del conductor. Tiene hemorragia interna y una lesión en la cabeza. La llevaron a cirugía. La voz de Jake se quebró ligeramente. Todos están ahora en el hospital memorial. Papá preguntó por qué no estabas allí todavía. Una risa amarga escapó de mi garganta antes de poder detenerla. ¿Qué por qué no estoy allí? ¿Habla en serio? ¿Qué quiere decir, Jake? Llevo 4 semanas sentada junto a mi hijo prematuro en la UCI neonatal, y ni una sola persona de nuestra familia se ha molestado en venir. Ni papá, ni Eleanor, ni la tía Karen, ni ninguno de los primos. Nadie, excepto tú, ha llamado siquiera para saber cómo estamos. El silencio al otro lado de la línea me dijo que Jake estaba procesando esa información.
Eso no puede ser cierto, dijo al fin. Ellos me dijeron que estaban visitándote con regularidad. La tía Karen contó en la cena del domingo pasado que te llevaba comidas y que se sentaba con Noah para que pudieras descansar. Fue como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Dije, incrédula. Que ella les dijo a todos que iba 3 veces por semana, que llevaba comida casera al hospital, que se quedaba con Noah mientras tú dormías o te duchabas. La voz de Jaque pasó de confundida a enfadada. Incluso le mostró a papá fotos de Noah que, según ella, había tomado ella misma. Mi mente corría intentando darle sentido. Las únicas fotos que había enviado al chat familiar eran las que yo misma había tomado. Debió guardarlas y fingir que eran suyas. ¿Y los demás, papá, la tía Betty antes del accidente? Nadie, Jaque. Nadie ha estado aquí. Mi voz se quebró cuando el peso total de la traición me golpeó. Ellos sabían dónde estábamos. Sabían lo grave que era todo esto. Y aún así, nadie vino. Podía escuchar la respiración de Jaque cambiar, casi podía sentir su enojo a través del teléfono. Sabía que algo no encajaba. Les preguntaba por qué no hablaban más de Noah, y Karen siempre respondía que tú querías privacidad, que estabas cansada de tantas preguntas. Pero eso es justo lo contrario de la verdad. Que he estado enviando actualizaciones al chat cada pocos días, y casi nunca nadie responde, le dije con un hilo de voz. No he estado viendo esos mensajes. Me pregunto si creó otro grupo aparte, sin mí. Escuché un ruido, como si Jaque estuviera caminando de un lado a otro. Esto es increíble. Me limpié las lágrimas, consciente de que la gente en las mesas cercanas empezaba a notar mi angustia. No puedo dejar a Noah para ir al memorial. Sigue demasiado frágil y necesito estar aquí para sus cuidados. Lo entiendo, respondió él. Iré yo. Pero, esto no termina aquí. No pueden salirse con la suya tratando así a ti y a Noah. Al colgar con Jack, me quedé congelada en la silla de la cafetería, el sándwich intacto. La magnitud de lo que acababa de descubrir era casi imposible de procesar. No solo me habían abandonado en la experiencia más traumática de mi vida, sino que la tía Karen había mentido deliberadamente, fingiendo ser solidaria mientras me dejaba luchar sola. ¿Por qué? ¿Qué posible razón podía tener para semejante crueldad? ¿Y cómo fue que los demás aceptaron sus mentiras sin cuestionarlas, sin llamarme directamente, sin verificar? El recuerdo de todas esas noches en que lloraba hasta quedarme dormida, preguntándome por qué mi familia no se preocupaba lo suficiente para visitarme, adquirió ahora una nueva dimensión de traición. Esto no era simple negligencia. Era engaño deliberado. Miré la hora, recordando que tenía que regresar a la NICU para el cuidado de la tarde de Noah. A pesar de la bomba emocional, las necesidades de mi hijo iban primero. Procesaría esta revelación más tarde. Al entrar nuevamente por las puertas de la NICU, mi teléfono vibró con un mensaje de Jaque. Acabo de llegar al memorial. Todos están aquí. Te mantendré al tanto de la tía Betty, y voy a aclarar de una vez por todas lo de Karen. Respiré hondo y avancé, decidida a estar presente para Noah a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Él merecía una madre capaz de dejar a un lado su propio dolor para cuidarlo. Y eso era exactamente lo que yo iba a hacer. 2 días después de la revelación sobre las mentiras de la tía Karen, Jaque llegó a la NICU, con el rostro marcado por el cansancio y la determinación. Jaque había estado dividiendo su tiempo entre los 2 hospitales, acompañando a la tía Betty, que seguía en estado crítico pero había sobrevivido a la cirugía, y viniendo a conocer a su sobrino por primera vez. Dios mío, susurró cuando vio a Noah en su cuna abierta por primera vez. Es tan pequeño. 1,430 kilogramos, 3 libras con 2 onzas, esta mañana, respondí con orgullo. Casi 1 libra más desde que nació. Los ojos de Jaque se llenaron de lágrimas mientras tocaba con cuidado la mano de Noah con un dedo. Es perfecto, absolutamente perfecto. La enfermera le mostró a Jaque cómo desinfectarse bien las manos y los brazos antes de ayudarlo a acomodarse en el sillón reclinable para su primera sesión de Kangaroo Care con su sobrino. Vi cómo el rostro de mi hermano se transformaba, de nervioso a conmovido, cuando la enfermera colocó a Noah contra su pecho. Puedo sentir su corazón latiendo, dijo suavemente. Es tan rápido. Eso es normal en los prematuros, lo tranquilicé. Todo en ellos trabaja horas extras. Durante 1 hora, Jaque se quedó inmóvil,
temeroso de perturbar al diminuto bebé que dormía sobre su pecho. Yo tomé fotos, queriendo guardar ese momento de puro amor en medio del caos. Cuando la enfermera devolvió a Noah a su cuna para la siguiente evaluación, Jake parecía físicamente dolido al tener que soltarlo. No puedo creer que no lo hayan visto, dijo en voz baja. No puedo creer que no hayan estado aquí para ti. La rabia en su voz coincidía con la que había estado creciendo en mí desde nuestra llamada. ¿Qué has descubierto? Pregunté, llevándolo a la sala familiar de la NICU para hablar en privado. Es peor de lo que pensábamos, dijo, pasándose la mano por el cabello. Karen lleva meses, tal vez años, aislándote del resto de la familia. Desde que anunciaste tu embarazo, empezó a decirle a todos que querías espacio, que estabas estresada y necesitabas el mínimo contacto. Sacudí la cabeza, incrédula. Eso no tiene sentido, ¿por qué alguien creería eso? Porque lo hizo poco a poco, y porque es convincente. Decía cosas como, ayer hablé con Gianna y me pidió un poco de privacidad ahora. Oh, Gianna está abrumada con tantas visitas, necesita un descanso. Nadie pensó en llamarte directamente. Jake suspiró. Y ya sabes cómo es nuestra familia. La comunicación nunca ha sido nuestro fuerte desde que mamá murió. Todos se dejan guiar por Karen porque es la mayor y se ha posicionado como la matriarca. Sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de un chat familiar separado, en el que yo no estaba incluida. Allí había mensajes de Karen actualizando a todos sobre Noah, compartiendo las fotos que yo misma había enviado al grupo original, pero fingiendo que las había tomado ella. Y siempre insinuando que yo estaba demasiado frágil para recibir visitas o llamadas. Incluso le dijo a papá que tú específicamente le habías pedido que no viniera, porque verlo te recordaría demasiado a mamá y no podrías manejar ese estrés emocional encima de todo lo demás. Que eso es un absurdo total, respondí, con la voz lo bastante alta como para que una enfermera que pasaba nos mirara con preocupación. Bajé el tono. Hubiera dado lo que fuera por tener apoyo familiar en estas semanas. Lo sé, Jake apretó mi mano. Y ahora ellos también lo saben. Cuando llegué al memorial y todos preguntaron por qué no estabas allí, les dije la verdad, que habías estado sola en la NICU un mes entero, que nadie había ido a verte. Y que no tenías idea de lo de la tía Betty porque nadie había mantenido un contacto real contigo. ¿Cómo reaccionaron? Papá estaba en shock. No paraba de repetir que Karen le había dicho que estabas recibiendo todo el apoyo que necesitabas, que estabas bien. La hija de la tía Betty, Lisa, estaba furiosa. Dijo que Karen le había asegurado específicamente que no te visitara, porque la NICU tenía estrictas limitaciones de visitantes y que tus cupos ya estaban ocupados por papá y Karen. Cada nueva mentira se sentía como otra traición. Personas con las que había crecido, personas que deberían haber sabido mejor, habían permitido que una sola voz dictara su relación conmigo en el momento más vulnerable de mi vida. Quiero confrontarla, dije, con una nueva resolución endureciéndose dentro de mí. Quiero que todos escuchen lo que ha hecho. Jake asintió. Sabía que dirías eso. He preparado una videollamada para esta noche. Todos estarán en la habitación de la tía Betty en el hospital, y podremos conectarte desde aquí. Todos quieren ver a Noah y escucharte directamente. La idea de enfrentar a todos, de mostrarles la verdad de mi aislamiento, era tanto aterradora como necesaria. Por Noah, y por mí misma, necesitaba recuperar mi voz en mi familia. Esa misma tarde, con Noah durmiendo plácidamente en su cuna a mi lado, Jake llamó desde la habitación de la tía Betty. En la pantalla aparecieron los rostros de mi familia reunida alrededor de un portátil. Mi padre, luciendo más envejecido de lo que recordaba, Eleanor, con una mano en su hombro, mis primos Lisa y Mark. Los hijos de la tía Betty. Y allí, al borde del encuadre, la tía Karen, con una expresión cuidadosamente neutral. Gianna, comenzó mi padre, con la voz cargada de emoción. Jake nos dice que hemos sido mal informados sobre tu situación. Antes de responder, giré mi teléfono para mostrarles. Noah. Este es tu nieto, papá. Tu sobrino, Lisa y Mark. Tu sobrino nieto, tía Karen. Hoy cumple 4 semanas, y ninguno de ustedes lo ha conocido. Hubo un jadeo colectivo al ver a Noah por primera vez, tan pequeño en su cuna, conectado a monitores en su diminuto cuerpo. Oh, Gianna, susurró Lisa. Es hermoso. Karen nos dijo que la NICU estaba restringiendo las visitas por riesgo de infecciones.
Y dijo que solo los padres y abuelos podían entrar, y que tú me habías pedido que fuera en tu lugar porque te recuerdo demasiado a tu madre, añadió mi padre, sin apartar la vista de la imagen de Noah en la pantalla. Volví la cámara hacia mi rostro. Eso es una mentira. La NICU permite 4 visitantes designados por bebé. David y yo somos 2. Jake es ahora el tercero. Y hemos estado guardando el cuarto lugar, esperando que alguien de la familia lo quisiera ocupar. Y Karen nos dijo que estabas bien, que tenías mucho apoyo, dijo Mark, visiblemente incómodo. He estado sola, respondí, sin poder ocultar ya el dolor en mi voz. David tiene que trabajar para mantener el seguro. Yo he pasado 12 horas diarias en este hospital viendo a mi hijo luchar por su vida, sin apoyo familiar, salvo las llamadas de Jake. He estado extrayendo leche cada 3 horas, recuperándome de una cesárea, tomando decisiones médicas y lidiando con trámites de seguros, todo con el miedo constante de que mi bebé no sobreviviera. Y ni uno solo de ustedes me llamó directamente para saber cómo estaba. El silencio que siguió fue denso, cargado de vergüenza. Cada rostro en la pantalla, excepto el de Karen, mostraba conmoción y remordimiento. ¿Por qué? Pregunté al fin, mirándola directamente. ¿Por qué mentiste a todos? ¿Por qué me aislaste cuando más necesitaba a mi familia? El rostro de Karen permaneció impasible. Estaba protegiendo a la familia de tu drama. Siempre has sido una buscadora de atención, igual que tu madre. Siempre la víctima. Siempre necesitando que todos dejaran todo por tu crisis. La crueldad de sus palabras me dejó sin habla por un instante. ¿Cómo te atreves? La voz de Jake irrumpió con furia. El hijo de Gianna está en la NICU. Esto no es drama ni búsqueda de atención. Yo sí fui una vez, continuó Karen, como si Jake no hubiera hablado. La primera semana. Estabas dormida, así que no quise despertarte. Vi lo suficiente para saber que las enfermeras lo tenían todo bajo control. No hacía falta que toda la familia cambiara su vida. Nunca viniste, dije, recuperando la voz. Ni una sola vez. Si lo hubieras hecho, cualquiera de las enfermeras lo recordaría y habrían registrado tu visita. ¿Me estás llamando mentirosa? Sí, respondí simplemente. Te estoy llamando mentirosa. Mentiste a todos diciendo que me visitabas. Mentiste diciendo que yo pedía privacidad. Mentiste sobre las políticas de la NICU. Y robaste las fotos que envié al chat familiar para fingir que las habías tomado tú. Los rostros en la pantalla se giraron hacia Karen, que ahora estaba visiblemente alterada. Solo intentaba ahorrarles las constantes actualizaciones médicas y el drama, insistió. Nadie necesita escuchar cada detalle sobre cada onza que gana el bebé o cada resultado de prueba. Esa no era tu decisión, la voz de mi padre sonó más firme de lo que la había escuchado en años. Eso nos correspondía a nosotros. Tú nos quitaste ese derecho. Lo que siguió fue doloroso, pero necesario. Uno por uno, los miembros de la familia compartieron lo que Karen les había dicho sobre mí, sobre Noah, sobre la situación. La red de mentiras era tan extensa que tomó casi una hora desentrañarla. Durante todo ese tiempo, Karen alternó entre justificaciones defensivas y súplicas llorosas de que solo había intentado ayudar. Al final de la llamada, se marcaron límites claros. Mi padre y Eleanor vendrían a conocer a Noah al día siguiente. Lisa y Mark lo visitarían cuando pudieran dejar a la tía Betty. Y a Karen se le dijo, sin lugar a dudas, que su manipulación no sería tolerada nunca más. Quiero ser muy clara, dije antes de finalizar la llamada. Ahora mismo estoy concentrada en Noah. Su salud y su bienestar son mi prioridad. No tengo la energía emocional para mantener relaciones con personas que no me respetan o que traen negatividad a nuestras vidas. De ahora en adelante, elegiré con cuidado quien forma parte de nuestro círculo familiar. El lazo de sangre por sí solo no basta. Con esas palabras, colgué la llamada, agotada emocionalmente pero, de manera extraña, más ligera, como si una carga que había llevado durante años, finalmente, se hubiera liberado. A la mañana siguiente, al llegar a la NICU, encontré a mi padre y a Eleanor ya allí. Habían venido temprano para hablar con los médicos antes de que yo llegara. Ver a mi padre de pie, mirando a su diminuto nieto a través de la ventana, con el rostro marcado por una mezcla de asombro y arrepentimiento, desbloqueó algo en mi pecho. Papá, dije suavemente al acercarme. Él se giró y, por primera vez desde que murió mi madre,
lo vi llorar abiertamente. Ajiana, lo siento tanto. Debí haber sabido mejor. Debí llamarte directamente. Quise mantener mi enojo, responsabilizarlo por su ausencia. Pero ver su remordimiento genuino debilitó mi determinación. Debiste hacerlo, admití. Pero estás aquí ahora. Eleanor dio un paso al frente, su habitual reserva reemplazada por una sincera preocupación. Trajimos algunas cosas para ti y para Noah, dijo, señalando una bolsa grande a sus pies. Las enfermeras nos dijeron que podía ser útil. Dentro había ropita suave para prematuros, un diario diseñado específicamente para padres de NICU, una tarjeta de regalo para la cafetería del hospital, pantuflas cómodas para mí y varios libros para leerle a Noah. Las enfermeras también nos dieron instrucciones completas sobre cómo visitar de forma adecuada, añadió mi padre. Habían estado allí una hora aprendiendo los protocolos y obteniendo sus credenciales de visitante. Su esfuerzo era un punto de partida, un gesto que reconocía la profundidad de su abandono anterior. Juntos entramos a la habitación de Noah, donde una enfermera revisaba sus signos vitales. Buenos días, pequeñín, dijo alegremente a Noah. Hoy tienes visitas. Después de lavarse las manos y los brazos según el protocolo de la NICU, mi padre y Eleanor fueron presentados formalmente a su nieto. Observé cómo mi padre, siempre tan estoico, se transformaba ante mis ojos, su expresión suavizándose mientras la enfermera le explicaba cómo tocar a Noah con delicadeza. Y él ya reconoce la voz de su madre, les dijo la enfermera. Háblenle. Dejen que aprenda sus voces también. Mi padre se inclinó sobre la cuna. Hola, Noah, dijo con una voz inusualmente tierna. Soy tu abuelo. Siento llegar tarde a la fiesta, pero te prometo que estaré aquí a partir de ahora. Esa promesa marcó el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia familiar. Durante las semanas siguientes, a medida que Noah seguía fortaleciéndose, mi sistema de apoyo se expandió. Mi padre venía día por medio, a menudo trayendo comida para David y para mí, o ofreciéndose a quedarse con Noah para que yo pudiera darme una ducha en condiciones o dormir un poco en la sala familiar. Lisa y Mark, cuando la tía Betty se estabilizó, se convirtieron también en visitantes habituales, maravillándose con el progreso de Noah y trayendo pequeños regalos en cada visita. Incluso algunos de mis primos, una vez que entendieron que habían sido manipulados por Karen, me escribieron mensajes de apoyo y ofrecimientos de ayuda. Pero el desarrollo más sorprendente llegó cuando la tía Betty, finalmente despierta y recuperándose de su accidente, me pidió hacer una videollamada desde su habitación en el hospital. Debí haber sabido que algo no andaba bien, me dijo, con el rostro aún marcado por moretones. Karen siempre estuvo celosa de tu madre y, por extensión, de ti. Le dejé manejar las comunicaciones de la familia porque parecía lo más fácil, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. ¿Por qué estaba celosa de mi madre? Pregunté, una duda que llevaba años rondando mi mente. La tía Betty suspiró. Y tu madre siempre fue la favorita, la que recibía las oportunidades y los elogios. Karen era la responsable, la que se quedó cerca de casa y cuidó de nuestros padres. Pero tu madre era la que todos adoraban. Y cuando murió tan joven, dejando atrás a una hija que se parece tanto a ella, creo que fue demasiado para Karen. Esta explicación no excusaba el comportamiento de Karen, pero ofrecía contexto a una vida entera de crueldades sutiles que culminaron en la traición definitiva. Comprender el origen de sus actos no curó la herida, pero me ayudó a reconocer que su conducta nunca había tenido que ver conmigo en realidad. En cuanto a Karen, había quedado prácticamente excluida del círculo íntimo de la familia. Tras revelarse la verdad, nadie estaba dispuesto a confiar en ella como antes. Intentó visitarnos una vez, apareciendo sin aviso en la NICU con un osito de peluche para Noah. Pero yo ya había instruido a las enfermeras para que no la incluyeran en nuestra lista de visitantes autorizados. Soy su tía abuela, protestó cuando la detuvieron en la entrada. Tengo todo el derecho de verlo. No, no lo tienes, le respondí firmemente cuando la enfermera me llamó al mostrador. Perdiste ese derecho cuando le mentiste a toda nuestra familia y me dejaste enfrentar esto sola. Solo tienen derecho a ver a Noah quienes hayan demostrado que pueden ser de verdad un apoyo. Se marchó llorando, y más tarde envió un largo correo justificando sus acciones y presentándose como la víctima de una conspiración familiar. Lo borré sin responder. Algunas relaciones no valían la pena salvarse. No cuando siempre traían dolor en lugar de consuelo. Con el drama familiar algo resuelto, pude concentrarme más plenamente en Noah y en su desarrollo.
En su sexta semana ya pesaba casi 2 kilos, 4 libras, y tomaba la mayoría de sus tomas por vía oral, hitos enormes que nos acercaban a la posibilidad de ir a casa. Las enfermeras de la NICU, que se habían convertido casi en familia, celebraban cada uno de sus logros con nosotros. Sofía, en particular, había tomado un interés especial en nuestro caso. Yo también tuve un prematuro, me confió una noche, durante un turno tranquilo. Hace 20 años. Nació de 26 semanas, con 1 libra 10 onzas. Ahora está en la universidad, estudiando ingeniería. Estos pequeños luchadores crecen y logran cosas increíbles. Sus palabras fueron el aliento exacto que necesitaba en mis momentos más bajos, cuando el progreso parecía lento o cuando Noah sufría retrocesos, como todos los bebés de la NICU. Hubo una semana en que tuvo episodios de bradicardia, con su corazón bajando de ritmo inesperadamente. Un día aterrador en que necesitaron ponerlo de nuevo en oxígeno después de resfriarse por un contagio de un miembro del personal. Y un periodo frustrante en que parecía haber olvidado cómo coordinar la succión y la deglución, lo que obligó a reinsertar la sonda de alimentación. A través de cada desafío, mi nuevo sistema de apoyo se mantuvo a nuestro lado. Los padres de David, que vivían al otro lado del país y no pudieron viajar de inmediato tras el nacimiento, finalmente llegaron para una visita de 2 semanas. Brindándonos ayuda adicional y dándonos a David y a mí la oportunidad de cenar fuera del hospital por primera vez desde el nacimiento de Noah. Mis amigas de la NICU siguieron siendo una fuente constante de consuelo, especialmente cuando algunos de sus bebés empezaron a ser dados de alta. La hija de Jessica fue a casa después de 8 semanas, con un plan de seguimiento por su condición cardíaca. El hijo de Mónica fue trasladado a un hospital especializado para su cirugía, pero con la expectativa de volver a casa después. Cada historia de éxito me daba la esperanza de que pronto llegaría el turno de Noah también. Y luego estaba Jake, que había demostrado ser el mejor tío y hermano que podría haber pedido. Se había trasladado temporalmente a Seattle, tomando una licencia de su trabajo en Chicago para ayudarnos a atravesar este tiempo tan difícil. Traía ropa limpia al hospital para mí, se encargaba de las compras y la preparación de comidas para David, y pasaba horas junto a la cama de Noah para que David y yo pudiéramos descansar al mismo tiempo, aunque fuera un poco. Y esto es lo que hace la familia, dijo simplemente cuando intenté agradecérselo. Estamos presentes los unos para los otros, pase lo que pase. Fue un recordatorio profundo de lo que la familia debería ser, un contraste brutal con lo que había experimentado de gran parte de mis parientes durante casi toda mi vida. En el crisol de la NICU, el verdadero significado de familia estaba siendo redefinido frente a mis ojos. No tenía tanto que ver con la sangre, y todo que ver con quien elegía estar a tu lado cuando la vida era más dura. A medida que la fecha de alta de Noah comenzó a parecer una posibilidad real, y no un sueño lejano, me descubrí reflexionando sobre cómo esta experiencia me había transformado. La mujer que había entrado en la NICU 7 semanas antes, aterrada y abrumada, había sido reemplazada por alguien más fuerte, más firme, más clara en sus prioridades. Había aprendido a defender con fiereza a mi hijo, cuestionando decisiones médicas cuando era necesario y exigiendo explicaciones que pudiera comprender. Había encontrado el valor para establecer límites con familiares tóxicos, priorizando el bienestar de Noah y mi propia salud mental por encima de obligaciones o tradiciones. Había descubierto reservas de fuerza que nunca imaginé tener, soportando semanas de incertidumbre y miedo sin derrumbarme. Y, sobre todo, había aprendido que la familia es algo que puedes elegir y crear, no solo heredar. Los lazos forjados en la NICU con otros padres, con enfermeras compasivas, con mi hermana inquebrantable y mi padre ahora presente, eran tan reales y valiosos como cualquier vínculo definido por la genética. Tras 8 semanas y 3 días en la NICU, Noah fue finalmente dado de alta. Con 2 kilos 350 gramos, 5 libras y 2 onzas, seguía siendo diminuto en comparación con los bebés a término, pero había cumplido todos los criterios, mantenía su temperatura. Se alimentaba de forma consistente por boca, ganaba peso de manera estable y respiraba sin asistencia. La mañana en que nos preparamos para dejar el hospital estuvo llena de emociones encontradas, alegría y entusiasmo, claro, pero también ansiedad por cuidarlo sin el apoyo constante del equipo médico. Los monitores que habían seguido cada latido y cada respiración suya no vendrían a casa con nosotros. Una perspectiva tan liberadora como aterradora. ¿Estás lista para esto?, me aseguró María, ayudándonos a reunir las cosas de Noah. Has estado entrenando durante 8 semanas. Conoces a este bebé mejor que nadie. El personal de la NICU nos había preparado a fondo,
David y yo demostramos competencia en todos los aspectos del cuidado de Noah antes de que se considerara el alta. Habíamos aprendido RCP infantil, a reconocer señales de alarma, a administrar vitaminas y suplementos de hierro, y las técnicas precisas de alimentación que funcionaban mejor para él. Aún así, dejar atrás la red de seguridad de la NICU era intimidante. ¿Y si pasa algo? Le pregunté a David la noche antes del alta, mientras preparábamos la habitación del bebé en casa. ¿Y si se nos escapa algo que los monitores habrían detectado? Entonces lo afrontaremos, respondió con firmeza, mientras armaba la cuna inclinada recomendada para el reflujo de Noah. Tenemos al pediatra en marcación rápida. Tenemos la cita de seguimiento de la NICU la próxima semana. Y nos tenemos el uno al otro. Podemos con esto, Gianna. Su confianza reforzó la mía, y para la mañana siguiente, me sentía lista para dar ese siguiente paso. Jaque se había quedado en nuestro apartamento la noche anterior, limpiando y preparando una cena especial de bienvenida. Mi padre y Eleanor habían llenado la nevera y la despensa con comidas para las siguientes semanas. David había transformado la habitación del bebé, adaptándola a las necesidades de un prematuro y no del recién nacido a término que habíamos esperado. Las luces intensas del techo habían sido reemplazadas por lámparas suaves para proteger los ojos sensibles de Noah. Un humidificador mantenía la humedad ideal para sus pulmones en desarrollo. El monitor de bebé era el mejor modelo, diseñado para detectar hasta el más mínimo cambio en la respiración. Cuando finalmente salimos por las puertas del hospital, con Noah asegurado en su asiento especial para prematuros, todo se sintió irreal. El mundo exterior parecía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado lleno de gérmenes para nuestro frágil hijo. David condujo 5 millas por debajo del límite de velocidad, tomando cada curva con exagerada lentitud, mientras yo me sentaba atrás junto a Noah, vigilando cada respiración suya. Al llegar a casa, nos recibió un pequeño comité de bienvenida. Jaque, mi padre, Eleanor y Lisa habían colgado globos y un cartel que decía bienvenido a casa, Noah. Su emoción estaba acompañada de respeto. Hablaron en voz baja y se aseguraron de que todos usaran desinfectante antes de entrar. No nos quedaremos mucho, prometió mi padre. Solo queríamos verlos instalarse. Y, fiel a su palabra, tras una breve celebración y unas cuantas fotos, se marcharon, dejándonos solos para adaptarnos a nuestra nueva realidad como familia de 3. El silencio que descendió tras su partida fue a la vez pacífico e intimidante. Durante 8 semanas, Noah había estado rodeado del murmullo constante de la NICU, del zumbido de las máquinas, de las conversaciones suaves de las enfermeras. Ahora éramos solo nosotros 3, y el tic-tac del reloj resonaba fuerte en la quietud. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté a David, medio en broma, mientras observábamos a Noah dormir en su cuna. Ahora vivimos, respondió él, pasándome un brazo por los hombros. Un día a la vez. Esas primeras semanas en casa marcaron un nuevo ritmo para nuestra familia. Noah necesitaba comer cada 3 horas, de día y de noche, un horario agotador, pero lleno de gratitud. Cada onza que ganaba era una victoria. Cada ciclo de sueño tranquilo, un regalo. Cada sonrisa, aunque los médicos insistieran en que eran solo reflejos, se sentía como un mensaje personal de resiliencia. A los 2 meses, a pesar de ser solo el equivalente a un bebé de 2 semanas en edad corregida, Noah prosperaba de maneras que asombraban incluso a sus médicos. Su desarrollo era seguido de cerca en chequeos semanales y en la clínica de seguimiento para prematuros, pero hasta ese momento no mostraba señales de complicaciones a largo plazo. Fue durante este periodo de ajuste y de optimismo cauteloso cuando recibimos la invitación a la fiesta de bienvenida de la tía Betty. Había pasado 6 semanas en el hospital y en rehabilitación tras su accidente, y la familia se reuniría para celebrar su regreso a casa. No tenemos que ir, me dijo David cuando le mostré la invitación. Nadie nos culparía por quedarnos en casa con Noah. Pero yo sentí que era importante asistir, no solo para apoyar a la tía Betty, que se había convertido en una aliada inesperada, sino también para redefinir mi lugar dentro de la familia en mis propios términos. Además, Jaque me había confirmado que la tía Karen estaría allí. Y aunque la confrontación no era mi objetivo, necesitaba establecer límites claros en persona. Tras consultar con el pediatra de Noah, hicimos los arreglos para asistir por un breve periodo, con estrictas precauciones para proteger su frágil sistema inmune. Se quedaría en casa con una enfermera de la NICU de confianza que a veces ofrecía cuidados privados, lo que permitió que David y yo fuéramos juntos. La reunión en casa de la tía Betty fue más pequeña de lo habitual,
quizás porque ella seguía frágil. Al llegar, la mayoría nos recibió con calidez, aunque pude sentir la mirada de Karen desde el otro lado de la sala, su expresión indescifrable. La tía Betty, sentada en un sillón con las piernas aún enyesadas, me tomó las manos apenas me acerqué. ¿Cómo está nuestro pequeño guerrero? Le mostré fotos recientes de Noah, ya más rellenito y pareciéndose a un recién nacido típico, aunque todavía pequeño para su edad. Está increíble, dije con orgullo. Los médicos están muy contentos con su progreso. No puedo esperar a conocerlo cuando esté listo para más visitas, respondió. Pero solo cuando tú digas que es el momento. Ya aprendí la lección de dejar que otros dicten las relaciones familiares. Su mirada dirigida hacia Karen no pasó desapercibida. La atmósfera cambió ligeramente, las conversaciones se silenciaron, como anticipando una confrontación. Más tarde, cuando fui a la cocina por algo de beber, Karen se acercó. Tu bebé se ve bien, dijo con rigidez. Me alegra que las cosas hayan resultado. La forma en que desestimó toda la experiencia traumática, reduciendo la lucha de Noah a un simple las cosas resultaron, encendió en mí una calma cargada de ira. Su nombre es Noah, respondí con voz pareja. Y sí, está bien ahora, a pesar de que pasó los 2 primeros meses de su vida en un hospital, sin el apoyo de su familia extendida, por tus mentiras. Karen miró alrededor, incómoda ante la franqueza de mis palabras. Creo que ha habido malentendidos de ambos lados, empezó. Y no, la interrumpí, manteniendo mi voz baja pero firme. Lo que hubo fue engaño deliberado de tu parte. Y eso no es algo que pueda olvidar. No espero una disculpa, porque no creo que pienses que hiciste algo mal. Pero quiero dejar algo muy claro, no tendrás relación con mi hijo a menos que reconozcas el daño que causaste y hagas una verdadera enmienda. Su rostro se enrojeció de furia. No puedes mantenerme alejada de mi sobrino nieto. Soy familia. Ser familia no se trata solo de sangre, Karen. Se trata de confianza, apoyo y cuidado genuino. Y tú no has mostrado nada de eso. Así que sí, puedo y decidiré quién tiene un lugar en la vida de Noah. Y ahora mismo, eso no te incluye. La dejé allí, en la cocina, y regresé con David a la sala con una nueva sensación de paz. Establecer ese límite había sido necesario, no solo por Noah, sino también por mi propia sanación. Al prepararnos para irnos temprano y regresar con Noah, varios familiares se acercaron a preguntar cuándo podrían conocerlo. En lugar de dar evasivas, respondí con claridad. Estamos limitando las visitas mientras su sistema inmune se fortalece. Pero tendremos una pequeña celebración de bienvenida en unas semanas. Y estarán invitados quienes nos han apoyado en este camino. El mensaje era claro, las relaciones familiares, de ahora en adelante, se basarían en las acciones, no en los títulos. Algunos entendieron de inmediato, asintiendo con reconocimiento. Otros parecieron heridos o confundidos, sin comprender del todo cómo su ausencia durante nuestra crisis me había marcado. En los meses siguientes, nuestro círculo familiar se fue ampliando poco a poco, pero solo con quienes demostraban verdadero interés en el bienestar de Noah y respeto por nuestros límites como padres. Mi padre y Eleanor se convirtieron en visitantes habituales, recuperando mi confianza con su presencia constante. Jaque siguió siendo nuestro miembro más entregado, y finalmente se mudó a Seattle de manera permanente para estar cerca. La tía Betty, ya recuperada lo suficiente para viajar, vino a conocer a Noah en persona, trayendo fotos antiguas de mi madre que pensó que algún día él querría tener. Fue durante esa visita que compartió más sobre la complicada historia entre mi madre y Karen, ayudándome a entender que las raíces de su resentimiento eran profundas y tenían poco que ver conmigo. No justifica lo que hizo, enfatizó la tía Betty. Pero a veces entender el por qué ayuda a soltar la ira, incluso si nunca dejas entrar de nuevo a esa persona en tu vida. Tenía razón. Aunque mantuve el límite con Karen, negándome a fingir que todo estaba bien por la armonía familiar, poco a poco solté la ira que había cargado. Era un peso que no podía permitirme llevar mientras criaba a un hijo que necesitaba toda la energía positiva que yo pudiera darle. El primer cumpleaños de Noah, celebrado tanto en la fecha real de su nacimiento como en la fecha prevista, como es costumbre con los prematuros, fue una celebración de mucho más que su vida. Fue un reconocimiento al camino que todos habíamos recorrido, a la fuerza que descubrimos, y a la familia que habíamos creado, no solo por nacimiento, sino por elección. Al mirar a mi alrededor, vi a las enfermeras de la NICU que se habían convertido en queridas amigas,
a los otros padres de prematuros que habían caminado junto a nosotros en esta travesía, a mi hermano, que estuvo a mi lado cuando otros no lo hicieron. Vi a mi padre, que se había ganado nuevamente un lugar en nuestras vidas. Y vi a David, mi compañero en todo, sosteniendo a nuestro hijo de 1 año, fuerte y lleno de vida. Eso era la familia, me di cuenta, no la que me había tocado al nacer, sino la que habíamos construido a través de la crisis y del amor, mediante límites y perdón. Mediante elecciones conscientes sobre quien merecía un lugar en nuestro círculo sagrado. La experiencia en la NICU casi me había quebrado. Pero, al reconstruirme, había creado algo más fuerte que antes. Aprendí a confiar en mis instintos, a defender con fiereza a quienes amo y a reconocer que, a veces, las experiencias más dolorosas nos llevan al crecimiento más profundo. Noah conocerá esta historia algún día. No como un relato de traición familiar, sino como un testimonio de resiliencia y del poder de elegir tu propio camino. Sabría que fue deseado, luchado y amado desde su primer respiro. Comprendería que la familia no se define por la obligación, sino por el amor en acción, por quien está presente cuando más importa. Y ahora, al verlo dar sus primeros pasos inseguros, balbucear sus primeras palabras, descubrir el mundo con asombro en los ojos, me siento agradecida por el duro viaje que nos trajo hasta aquí. Sin él, tal vez nunca habría encontrado el valor de crear la vida y la familia que realmente merecíamos. ¿Alguna vez has tenido que redefinir lo que significa la familia para ti? ¿Quién estuvo contigo en tus momentos más oscuros? ¿Y te sorprendió? Por favor, comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, te invito a darle me gusta, a suscribirte y a compartirla con alguien que necesite saber que no está solo en su lucha. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, a veces, nuestros mayores desafíos revelan nuestras mayores fortalezas.